Buenas, buenas. ¿Cómo están? ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? ¿Cómo les va? ¿Cómo va? Ahí nos vemos bien. ¿Cómo va? ¿Cómo va? Por ahora, vamos a ir finalizando con el análisis de la película Mi vida como un perro. ¿Cómo están? Vamos a ver quiénes están en vivo. Mi nombre es Andrés Urrutia, soy profe del CEPRAM, y estamos en la clase de psicología y cine, clase que compartimos entre todas las personas que se quieren subir en línea. Ya somos 11. Y les decía que vamos a esperar unos minutitos para ver cuántos nos sumamos finalmente. Para cerrar con esta peli, que a algunos les parece muy bonita, a otros no tanto. Que de todos modos, les decía, a mí me importa mucho la historia, en tanto nos puede hacer reflexionar sobre formas en que nosotros vivimos las separaciones, los duelos, formas en que también se viven en la niñez y se rememoran o se resignifican narrativamente cuando somos más grandes. ¿Cuántos estamos siendo? Vamos a bajar el volumen. Hola Irene, ya se unió. Hay gente que tiene como asistencia perfecta. La Celes, Nilda, Griselda Funes. Somos 20, ya son las 4. Algunos quizás están durmiendo la siesta. Otros se están levantando. Vamos a esperar unos minutitos. Y les decía que lo que vamos a ver en esta parte, el objetivo, lo que nos proponemos para esta última charla de la semana en el marco de esta película, a la relación entre algo que es muy común, algo que es parte de la vida, las pérdidas y las separaciones, pero además de las pérdidas y separaciones, cómo se vivencian y cómo emergen sentimientos que pueden ser, como en el caso de este chiquillo, de abandono, y que está puesto a través de diferentes mecanismos que lo defienden de la angustia, como disociar, les decía, y poner en su palabra todo lo que tiene que ver con la perrita Laika, la perrita rusa que fue a la luna, que fue al espacio, no sé si llegó a la luna, y también con, les decía, con lo que emergen en términos de pensamientos, de defensas, de emociones, con cómo nos comportamos, y además con los recursos que aporta el contexto en el que estamos, ¿no? La familia, las otras familias, los vecinos. En este caso es un chiquillo, digamos, que tiene la separación previa porque su madre está enferma, lo llevan a la casa de unos tíos, esa es la anécdota. En la casa de sus tíos entra en una comunidad nueva, podríamos decir, donde hay una chiquilla que es el personaje de Saga que gusta de él. En su casa natal dejó otra chiquilla que también gusta de él, porque es un muchachito muy bonito, muy sensible, y que en este sentido juega mucho con la idea de jugar como perros, ¿no? En la seducción del tío con la tía, en relación a la disputa que hay entre las dos chicas, entre una rubiecita y Saga, que es la chica que juega al fútbol,
en realidad aparece todos estos juegos como formas en que nosotros vamos observando qué es lo que básicamente el personaje dice de sí mismo y cómo se ve a sí mismo, ¿no? Eh, Digo, en esto es importante, hay un momento que dice que alguien fue penetrado por una jabalina, la historia de la perra laica, ¿no? La primera criatura que los rusos enviaron al espacio, nunca más volvió. La historia de otro muchacho que se le habían hecho un trasplante, creo que de riñón. O sea, muchas historias que nuestro personaje trae. Hola Elsa Fadul, estás muy lindo Andrés con esa campera ranchera de la tía Bicha. Uy, la tía Bicha, ¿cómo la quiero la tía Bicha? La tía Bicha es la tía Mariam. Besos especiales a la tía Elsa. Nadie le dice Elsa, le dicen la tía Bicha. Entonces les decía que a través de una película nosotros podemos poner el foco en diferentes, el acento en diferentes perspectivas. En lo que hacen los personajes, dentro de esos haceres, cómo se relacionan unos con otros, dentro de eso cómo es la constelación de esos personajes, que es lo que vamos a trabajar con el chiquillo, con el protagonista. Por otro lado, qué dicen y qué narran ellos de sí mismos, que es básicamente qué creencias tenemos nosotros. Y además de qué dicen o qué narran de ellos de sí mismos, en algún punto, qué dice el director, el guionista, los que arman la película sobre esta historia que han decidido contar. ¿Qué tiene que ver esto? Básicamente con nuestras vidas. Y bueno, hay veces, por ejemplo, que nosotros estamos enojados, estamos disgustados, entonces por cualquier cosa peleamos, como lo que le pasa al chico este, las peleas puestas de boxeo con su amigo, ¿no? O las disputas con su hermano. Bueno, y uno muchas veces no dice nada a colación de eso porque ya hizo algo, como por ejemplo expresar la bronca, como sacar la agresión. Y por ahí uno hace un comentario fuera de lugar o con alguna queja o despotricando, entonces produce un efecto, el efecto de descarga. Porque efectivamente uno hace eso, los otros reaccionan, por ahí se puede armar una pelea, una discusión, una escalada agresiva ascendente, y después quizás uno reflexiona y dice, mirá mamá, mirá papá, o mirá hijo, esto no fue lo que dije, lo que quería decir, en realidad me doy cuenta que me disgustaba estar aislado, que mi novia me dijera que no, que no me pudiera conectar al aula virtual. Bueno, una cantidad de cosas que por ahí nosotros las tenemos disociadas. Es decir, por un lado el comportamiento, por otro lado el sentimiento y por otro lado lo que razonamos, ¿no? En este personaje podemos decir que por un lado está la relación con la mamá, que la mamá lo quiere mucho, por ahí pierde la paciencia pero lo cría. Por otro lado la relación con el hermano, que esa es la familia de origen, y un papá que está ausente, que se fue al Ecuador a recoger bananas, que no se sabe nada de él, pero que no está, ¿no? Y bueno, y esos objetos, esas relaciones, son las que él va a perder y que se están amenazando. Y aunque haya mucha bronca, y hasta casi les diría que cierto abuso, porque es un hermano que lejos de ser protectivo es bastante agresivo, hay un punto que ahí sí importa mucho, es que aún de esa manera los hermanos se acompañan, aún de una manera que nosotros calificaremos como poco común. Pero no poco común porque no se dé, todo lo contrario, estoy pensando, es muy común, que lo calificaríamos como poco afectuosa, quise decir. Entonces hay afecto, hay acompañamiento, pero lo hacen de una manera agresiva. O sea, de alguna forma, las peleas, las disputas entre los hermanos canalizan la expresión de la agresión por todo lo que están viviendo, ¿no? La mamá que está enferma, la están perdiendo, se aproxima una gran separación de los dos, a uno lo van a llevar a un instituto, al otro lo van a llevar a uno de los tíos. Entonces, es bonito verlo porque pelean, pero a su vez vuelven a estar juntos. Y esto es lo que, hola Vivi, esto es lo que se pierde, esto es lo que está en juego, lo que va a estar en duelo. Mónica, ¿cómo va? Y por otro lado, espera, y hay otra constelación así de relaciones,
que tiene que ver con el tío, su tía y esta mujer, un señor mayor que va a morir, que es un vecino al que él, no diría que cuida, pero por ahí asiste, que vive en el piso de abajo, la relación con una niñita nueva, y la relación todo con una comunidad que podríamos decir, entre la casa cerrada de la familia, prácticamente sin intervención de los de afuera, como la metáfora está del cuarto oscuro, cuando hablan en el cuarto oscuro donde la madre revela las fotos, siempre hay un problema. Y por otro lado, el lugar y el pueblo, que eso lo tengo que chusmear porque el pueblo tiene un nombre, una ciudad que se llama Smaland, Smeland, no sé cómo se dice. ¿Qué quiere decir esto? Que van a un pueblo donde está más que la familia chiquita cerrada en el cuarto oscuro y en la agresión que hay hacia adentro, la madre que está agobiada porque se hacen pis, porque se pelean, porque no toman la leche, etc. Una vida familiar absolutamente distinta, absolutamente puesta en la comunidad, afuera, en la cabaña. Casi que diría que los pesos y pasajes de lo que se vive más de puertas abiertas. Y esto no es menor en una narración. ¿Por qué? Porque el director decide cambiar el escenario. Yo les decía, creo que esta mañana, que hay que atender a los personajes, a lo que elige el director decir que diga el personaje o que actúe, pero también las perspectivas, las amplitudes, los campos, los horizontes, si son muy estrechos, si son horizontes muy abiertos, y hay una diferencia hasta de luz en la vida que tiene nuestro personaje, en la casa donde él ya se entera que la mamá está enferma, la ve toser, en donde abajo de un pequeño puente, una especie de túnel por donde se encuentra con su amiga, tienen juegos infantiles, pero cada tanto pasa el tren y los interrumpe, pero todo es constreñido, todo es chiquito. En cambio, en esta mudanza, que va contra su voluntad porque se aleja de la madre, sobre estos vínculos tan estrechos, de una noviecita rubia que tiene también, emerge un lugar abierto, una cancha de fútbol donde el tío es un arquero, un pésimo jugador de fútbol, un muy mal arquero, donde conoce también en el fútbol a la chiquilla que va a gustar de él. Y hay algo que dice, creo que es Ula, no sé si es así el nombre, me puede fijar. Sí, Ula, que es la esposa del tío Gunnar, que dice, qué lindo clima, vos tenés suerte, dice, trajiste el buen clima. Parece que fue una frase tonta, pero digo, la pregunta es por qué alguien pone esa frase o no, o qué sentido tiene esa frase puesta en una película. Me parece que es interesante destacar esto, que se viene en buen clima, que él trae algo que se va a traer en buen clima y después toda la película transita en el verano sueco, con días soleados, con la vida en la comunidad, que en realidad fíjense que es paradójicamente, por eso les digo, parece elegida para esta época, lo que nosotros no estamos teniendo hoy, la vida de puertas abiertas, con el enorme riesgo de que podamos vivir adentro no solo enojos o disgustos, sino también tiranías o formas diversas de violencia. También nos puede sorprender gratamente, podemos estar vinculándonos a que a una vida bastante placentera donde disfrutamos cosas que no podemos disfrutar casi nunca, ¿no? Hola María Rosa, hola Susana, Anabel, que es la vida con los otros, comer más relajadamente, que se relajen los horarios, no comer temprano, y por ahí uno ni se ve, sobre todo los que trabajamos mucho y tenemos mucho trabajo afuera al mediodía, entonces acá sí, entonces uno tiene el tiempo para sentarse, pero también puede tener el tiempo para sentarse, pero no la ansiedad de estar con otro. Entonces, esa ansiedad que nos impide estar con los otros hace que estemos todo el tiempo haciendo algo. Bueno, pero acá lo que se ve claramente es que hay dos registros que son importantes. Uno, el hacia adentro, vinculado a la pérdida, vinculado al disgusto, vinculado a, ¿qué les diría? Casi y centralmente, vinculado a lo que está muriendo, lo que se está desarmando, ¿no? Que tiene dos componentes, no solo que va a morir la mamá, entonces se va a separar la familia, el padre no se va a presentar nunca,
sino que también está muriendo una vida circunscripta a esas cuatro paredes, que es una vida de infancia, chicos. Lo que se está abriendo también, y en esto Lasse Hallström es un gran director de los virajes, me parece a mí, de los cambios y las mudanzas, ¿no? No estoy diciendo en términos literales, sino, por ejemplo, en las reglas de la Casa de la Sidra, de estar encerrado en el orfelinato a buscar el mundo, a la regla de la Casa de la Sidra, de la regla de la Casa de la Sidra, de un lugar incestuoso, a buscar la libertad y siempre moviéndose. En lo de el perrito también, ¿no? Esta búsqueda de la diferencia que hay entre el adentro y el afuera, ¿no? Que no es menor en direcciones que este niño, eso que vivió, cambió. Y ahora se acerca más en términos del desarrollo a entrar en la adolescencia. Entonces ya hay el interés y la cosa encerrada en la casa, donde el hermano le hace un juego con una botella, donde tiene que poner el pito porque dice que ahí va el pito de las mujeres, etcétera, que es una práctica más bien sádica. Donde emerge eso, lo que se viene afuera, les decía, algo que tiene que ver con un descubrimiento más amplio, con un lugar en lo que es la primera vez que se ve el juego, porque todo lo previo se ve a un chico que se hace pis, a un chico que no come. En cambio, en el ambiente de la casa del tío ya no necesita volcarse la leche y temblar porque tiene como un síntoma ahí muy raro, una encaprichada, sino que eso cede. ¿Por qué? Porque hay lugar para el juego, hay un lugar para, no sé si necesariamente expresar, pero sí moverse. Y eso hay una intencionalidad en el director. Les diría que hay una intencionalidad y hay una regularidad. En muchas películas de él se ve esta cosa de salir de lo encerrado de la vida de los afectos. Quiero decir esto porque es así. La vida de los afectos, de la intimidad, puede tener mucha presión, puede ser muy pesada de vivir, con mucha neurosis, con mucho padecimiento, en este caso con un padecimiento claro que es la enfermedad mortal de la madre, pero además de ser la enfermedad mortal de la madre, el agobio que tiene la madre ya de estar criando a estos dos muchachitos solas. Adriana Tarán dice, hermoso el lugar, sí, este es el patio de mi casa, uno de los patios, que tiene muchos patios. Dice, llevo tiempo cuidarlas para que estén así, y eso es vivir la vida y disfrutarla. ¿Sí? Llevo tiempo, a mí me gustan las plantas. De paso, yo cuando ustedes me mandan así chusmeo, veo las fotos de perfil, no vayan a creer que no las estoy viendo. Hola Adriana, las veo ahí, están todos sentados en el sillón. O sea, de paso, voy chusmeando una foto con Jairo, miramos, O sea, cuando ustedes me ponen un comentario, por supuesto, para los que están en Facebook es una tontera, para los que no es tan tontera, yo lo que hago es de alguna forma volver, meterme un poquito en los perfiles de ustedes. Entonces me meto en los perfiles de ustedes y cuando estoy en eso, lo que hago es mirar, ver también un poquito lo que ustedes deciden mostrar. Y cuando digo lo que deciden mostrar es porque esta herramienta del Facebook también se muestra y se narra algo. Lo que pasa es que las narraciones no solamente son verbales, también hay narraciones visuales, ¿no? ¿Cómo se llama la película, Adriana? La película se llama Mi vida como un perro. Esto a los que están todos los días por ahí les puede cansar un poco, pero yo repito el nombre de la película, pongo el link, porque como dice Mirta, nunca me imaginé que la iba a citar, el público cambia, se renueva. En este sentido les copio el link, porque por ahí alguien pesca la charla y lo que hace a la hora de pescar la charla después es bajar esto, porque todo esto después se puede ver en vivo, en vivo, ¿entienden lo que dije? En diferido. ¿Qué quiere decir eso? Ustedes pueden verlo en el canal de YouTube, y entonces en el canal de YouTube van y ven esta conversación, o sea que permite algo. Yo no soy muy ordenado en eso, pero permite sí algo, que es tomar la clase en otro momento. ¿Qué dice mi pata?
ahí lo vuelvo a hacer. Entonces les estoy copiando, acá va el link, donde está la película. Les decía, me quería detener un minutito en esta película, en algo que me parece que es interesante, que es muy interesante, que es las relaciones que se van generando por fuera. Cuando digo por fuera de la familia. ¿Esto qué es? Estoy justo deteniéndome en una partecita porque yo también puedo mirar la peli. Puedo mirar la peli casi al mismo tiempo que voy dando la charla. Que si estuviéramos juntos sería como que yo hago una pausa y ponemos la peli y que estoy mirando para que podamos detenernos un poco. Y voy a lo que irrumpe en el pueblo, que me parece muy bonito. Cuando digo lo que irrumpe en el pueblo, es toda una cosa que dicen el desafío a la muerte. Nada, es un hombre en un monociclo, y que todo el pueblo, en este caso le piden que esté en el monociclo y que diga presidentes norteamericanos, y entonces menciona a esos presidentes norteamericanos, que se los conoce a todos, y dice, está loco, lo sabe todo. Dice, no. Dice, él es una acróbata, se cae, y entonces ahí aparece el peligro de que este acróbata estuviera muerto. Entonces le preguntan cuáles son los santos en diciembre, dice los santos, comienza de nuevo todo el espectáculo, todos se ríen con ese amiguito de color verde y sale adelante. Y eso me parece que es una escena, dice, hagas lo que hagas chicos, mantener la atención, todos pensaban que había muerto, todos se pusieron nerviosos y sale ahí adelante. No es, digo, en esta película que es conocida como una película autobiográfica, que tiene componentes autobiográficos, el director se encarga de poner escenas que no sé si tensan mucho la trama, ¿no? Esto que decía hoy que puede ser una película pesada, pero lo que sí hacen inmediatamente es mostrarnos algo que el personaje está sintiendo, que es esto de que está en lo más alto, cae y el peligro de la muerte. ¿Y por qué digo esto? Porque cuando uno toma una cuestión narrativa es como uno empieza a hablar de algo que le sucedió esta mañana, algo que hizo, etc. Y puede que se va como una novela a otro lado, cuenta, después vuelve. Entonces esas interrupciones en la continuidad de la historia, que algunas veces lo hacen muy interesante, tipo las novelas de Cortázar, y otras veces hacen muy difícil seguir la conversación, sí son importantes en esta película porque aparece esa amenaza que está ahí, parece que está muerto, y el chico sería su primera como posibilidad o su primer encuentro directo con la muerte, sabiendo que se viene la muerte de la madre. Entonces él llama y quiere hablar con la madre y no se conecta. Entonces cada vez que aparecen estas escenas, él vuelve a algo que es muy importante para todos nosotros, que es a cierta reminiscencia. ¿Qué quiere decir eso? Él vuelve a los recuerdos de momentos que fueron felices o momentos de acompañamiento con la madre, y que lo muestra muchas veces en la película. O sea, que recurrentemente se está despidiendo, nosotros lo vemos porque sabemos que ese movimiento que hace el director es irse para atrás en algún recuerdo que tiene el muchacho en relación al vínculo con la madre. Y siempre que sucede esto, también me parece muy bonito, y en esto es como un guiño, a las películas de Fellini. Me hace acordar la Godiva de Fellini, en donde en la fábrica esta de copas, fábricas de vidrio, etcétera, donde él está fascinado como hacen el vidrio, conoce a una señorita que es la sensualidad pura, es muy parecida al físico así de Marilyn Monroe, o parece una italiana sueca porque tiene un porte así muy italiano, con muchas tetas lindas, y lo introduce en algo que me parece que es muy bonito, porque además él la ve desnuda, la ve con su pareja, que cuál es su pareja, es pareja, amante, amigo, no sé, no vamos a definirlo. Es un loco del pueblo
que, no lo digo en sentido peyorativo, sino es alguien muy creativo que es escultor, ¿no? Y que es un escultor en el cual, bueno, después una escultura del parte del pueblo, y ella es la modelo. Esto, uno diría, ¿qué tiene que ver con todo esto? Porque en realidad, a él ya la ponen como modelo, tirada en el piso, una mujer que está desnuda, el chico se queda ahí, y siempre las sugerencias del escultor son muy eh, sensuales, ¿no? Y Ingmar siempre está solito, en donde no está mirando la escena, pero está viendo lo sensual que hay, lo mucho que hay de interacción erótica entre el escultor y la señorita, ¿no? Entonces, lo que le preguntan, él venía de la madre que era fotógrafa, que estaba todo encerrado en oscuro, ahora va a un estudio de un artista, ¿eh? En el cual él es dibujante y escultor, entonces recoge los primeros bocetos con la modelo en vivo, ¿no? Eso uno dice, bueno, ¿y qué tiene que ver también? Tiene que ver con que son diferentes formas que el director escogió, que el novelista, quien escribió, quien se hizo cargo de la narrativa, decidió que era importante ponerlas. ¿Para qué? Para mostrarnos de alguna forma cómo, en medio de todo este proceso de duelo, en medio de toda esta cuarentena, en medio de todas estas separaciones y la proximidad de la muerte, emergen, aparecen destellos, casi les diría que de luz, de vida, de sexualidad, de acompañamiento, muy distintos a todo lo que viene vinculado a la muerte. Entonces, él tiene algo en la cabaña, en el encuentro con el tío, que es interesante decir que es el tío, no es el padre, ¿no? No está tan centrado en la educación, sino que está centrado más bien en esto que les decía, en estas cuestiones familiares, en compartir los descubrimientos que hace. Entonces le pregunto, ¿estaba desnuda? ¿Y qué tal las tetas? ¿Y estaba cerca? ¿La veías? O sea, el tío lo que hace es como estimular de una manera u otra este ingreso que se viene, que es dejar la niñez, pasar de la pubertad en algún momento al descubrimiento de lo sensual, ¿no? Entonces les decía, es también un movimiento bonito, muy bonito, en dirección a que si bien se van a enterrar, separar aspectos de la vida del niño, ni más ni menos que va a ser la muerte de la madre, también se va a alejar hacia un ámbito más abierto, más vital, cargado de sensualidad, y que además de estar cargado de sensualidad, es como una promesa, ¿no? Después sí podríamos decir que hacía el más puro estilo Almodóvar, ¿no? Aparecen los trenes que después de estos periodos de verano y de descubrimiento, ¡boom!, lo transportan al hospital donde está la madre internada, y de nuevo a la esfera y a la atmósfera familiar, en donde está oscuro, son tres, está este señor que como el médico, que los acompaña al hospital, donde en principio lo que no hay es ninguna buena noticia, ¿no? Después del encuentro que tiene con la mamá en el hospital, y el juego este de la búsqueda de él de una tostadora. Cuando digo el juego es porque es un juego, porque él pone en esa ilusión del regalo la expectativa de que llegue la Navidad y pueda regalarle eso a la mamá, ¿no? Y la película lo vuelve a llevar, ¿a dónde? Ni más ni menos que al invierno, ¿no? Que ese va a ser el momento de despedida. El afuera muestra el hogar en su interior, el trabajo, el inicio sexual, las competencias juveniles, la camaradería, el arte, la fidelidad y el amor a su madre y a su perro. Sí, me parece que esa es la síntesis, ¿no? Es decir, lo que decía Irene. O sea, acá emergen todas los pasos del descubrimiento de la niñez hacia la adolescencia, ¿no? Todo lo que es el afuera, pero además, de una manera muy bonita, la forma en que el director acompasa de una manera muy creativa. No sé si es el director o el guionista, porque no leí la novela,
el acompañamiento que hay entre los estados de ánimo y la proximidad de la muerte de la madre del niño con los climas literales que tienen que ver con el verano, el otoño y el invierno, ¿no? En eso también él maneja mucho, habrán visto en la película de eh, Hachi, la del perrito, ¿eh? No solamente vemos el eterno retorno del perrito a la estación de trenes, a donde lo espera sin que llegue nunca su amo, el director se hace cargo de mostrarnos mucho el paisaje, los árboles, las copas de los árboles, cómo caen las hojas, luego de caer las hojas, cómo nieva, y donde aparece la nieve, ¿no? La percepción del invierno, y en este caso siempre protegido, o en la casa o en esa cabaña con el tío. Entonces uno podría decir, si nos hubiéramos quedado lo del mediodía, o sea que solamente vemos el duelo, pero en realidad yo vería que además del duelo, emerge algo que es muy importante, que es casi como un eh, recontrato, ¿no? Una vuelta a ligarse, y esto es lo que trabajábamos la otra vez sobre los vínculos, a aspectos muy saludables de la vida y a poner todo ese descubrimiento y a poner todo eso bonito que aparece en lo vital, en la sexualidad, en el descubrir la mujer ideal y la sensualidad, con la amiguita empezar a establecer un vínculo afectuoso, en situarse finalmente en una familia mucho más relajada, mucho más lúdica, en donde está el fútbol, está jugar como perros, en donde se empieza a relacionar con y establecer vínculos con otros amigos, como el chico de pelo verde, que dice que tiene un pelo muy, muy raro, ¿no? Entonces, en ese punto, casi que diríamos que la partida de la madre acompaña, inaugura, y acá vamos a ir cerrando con lo que son las posiciones narrativas, con lo que nosotros, mirando para atrás, llamaríamos lo que fue un punto de giro, ¿no? Eh, Hay cosas muy poéticas que la gente las suele utilizar, como digo, son poéticas más que académicas, que es las estaciones del tiempo, ¿no? La primavera, los frutos en la adultez, el otoño en la vejez, ¿no? Y no sé, el invierno no lo ponen en ningún lado, sería la última parte, pero bueno. Eh, pero eso que es tan poético, todas las personas, si miramos para atrás, identificamos, seguramente este periodo va a quedar inscripto en ese sentido, va a quedar inscripto como un punto de giro para toda la humanidad, para por lo menos los que viviremos un tiempo más que lo que dure el virus, ¿no? Nadie puede contarnos cómo fue en 1720, la fiebre española, etcétera, porque no los tenemos, pero en el periodo de nuestras vidas, algo que vino desde la mayor incertidumbre, que no lo esperábamos, les decía hoy, o sea, hace o desafía las fortalezas psíquicas, las fortalezas interpersonales, las que tiene la comunidad, y también muestra las debilidades, mezquindades o dificultades que tenemos como personas, como comunidad, como país, para afrontar esto. Pero sí me importaba en relación a lo del cine y la psicología, que para esta narración, o sea, uno puede decir, ¿y de qué trata la peli? Y sí, del pasaje de la niñez, y de la muerte de la mamá, pero en realidad ese sería el punto de giro en que quizás ese chico podría decir, recuerdo mi infancia hasta el punto en que murió mi vieja, que murió mi mamá y me tuve que mudar a la casa del tío tal, y ahí empieza otro capítulo en mi vida. Si yo les dijera, o les pido, les pediría que ustedes traten de contarme su vida en capítulos, o sea, cómo entienden, seguramente la mayoría podría empezar diciendo en mi infancia, en tal barrio, lo podría situar. Otros podrían decirme, bueno, creo que mi vida empieza antes, ¿no? Con mi viejo que lo trajeron, que nació en el 30, y que el padre era vasco y le pasaba tal cosa. Entonces puedo empezar el capítulo con algo que yo no viví y que seguramente tiene mucho que ver con quién soy. Pero sí podemos identificar estos puntos de giro que les decía, que es donde emerge la importancia de lo narrativo, en estos momentos de crisis. Es decir,
La vida del pibe era una vida de infancia, más o menos canónica, o sea, ya estaba dada, ¿eh? Es decir, con dificultades con su hermano, con la tensión en la familia, etcétera, pero aparece la enfermedad de la madre que viene a romper ese estado dado. ¿Eh? No estoy diciendo que sea bueno o que sea malo, ¿eh? Estoy diciendo que se interrumpe y se inaugura, ¿eh? Otro periodo, entonces, que sería como la separación de los capítulos, o sea, cuando termina y con la despedida de la madre, ¿no? Y uno después podríamos contar a los otros cómo vemos esos capítulos y le podríamos poner un nombre, ¿no? Mi niñez en tal lado, o la vida en casa con fulano. Y digo, ¿qué sentido tiene que les explique esto de la psicología narrativa? Porque esas son unidades de sentido para nosotros. Porque seguramente si nos preguntamos, ¿y qué dejó esa parte de la infancia de mí? ¿Y qué dejó la partida de tu mamá? Entonces posiblemente, no sé si digamos sobre la partida, sino que identifiquemos que el acontecimiento es el punto en donde nuestra vida gira. Pero digamos, decir, de mi mamá me quedó tal cosa, tal otra, el gusto por el arte, la fotografía, o nada, o que estaba muy mal y no nos podía cuidar. Él en un momento le da un significado y dice, alguien tiene que cuidar las bananas, dice, la amiga le dice, no, alguien tiene que cuidar a los niños. Entonces él justifica el abandono del padre y posiblemente ese punto de giro ponga después y cambie el sentido cuando lo vea a los 30 o a los 50 años o cuando este chiquillo, si hacemos un jueguito de imaginación, sea padre o nada, vea las vicisitudes del amor. Entonces los puntos de giro son cambios de sentido que nosotros no podemos anticipar si se vienen hacia adelante, estos turning points, y que se leen desde dos teorías, ¿no? En la teoría del curso de vida de Erler como eso que le va a dar sentido y que viene del orden de lo que no está dado en el cambio evolutivo. ¿Qué quiere decir? No está pensado que el pasaje de la niñez a la pubertad, a la adolescencia, esté dado por la muerte de la madre. Está pensado porque pasan estas otras cosas que narra con una, casi les diría que excelencia de la observación de la vida cotidiana, el partido de fútbol, el descubrimiento de la sexualidad, el conocimiento de la amiguita, nada, la despedida del hermano. Esas son cosas que nos pasan y que son muy esperables y descriptas por la psicología del desarrollo, inclusive por la psicología social, inclusive en esto del tiempo social en que las cosas suceden. Ahora bien, viene un acontecimiento sumamente doloroso, que es la muerte de la madre. Entonces, estos que vienen de imprevisto son lo que en algún caso en la psicología de la SPAN se llaman los acontecimientos no normativos. O sea, no es esperable que una madre se muera en esta época, ¿no? En otras épocas sí, era esperable que se murieran en los partos. Pero hace que sea un hecho tan significativo que nosotros cambia el capítulo porque se acompasa o se despasa de los acontecimientos vividos esperables, ¿de acuerdo? Esto, como les decía, la teoría de Elder, el curso de vida, lo toma como uno de los componentes básicos de esa teoría, y la psicología narrativa como ese acontecimiento que identifica cambios de tareas del desarrollo, cambios de sentido y significado, en donde nosotros podemos decir, a partir de ese momento mi vida fue distinta, ¿eh? No fue exactamente igual. Y todas las personas que estamos acá, somos más o menos personas mayores o adolescentes ya crecidos, o inclusive los niños, podemos identificar. Lo interesante es que cambian los puntos de giro, ¿no? Para ir para un niñito de 12, 13 años, 11 años, decir, bueno, y lo más importante fue cuando entré al jardín, y después para nosotros eso no va a ser nunca un punto de giro. ¿Por qué? Porque no tiene el mismo significado contado a los 12 que contado a los 80. Quizás hagamos un gran capítulo que incluya desde la niñez hasta que entre la adolescencia, o qué sé yo, no sabemos exactamente cómo lo vamos a hacer, pero también es muy cierto decirlo que en términos narrativos también depende de la cercanía, proximidad y los tipos, cantidades, intensidades de puntos de giro que hemos vivido, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque finalmente se van a instalar no cientos de puntos de giro, no cientos de acontecimientos, pero se van a instalar algunos acontecimientos que básicamente están más anclados a nuestra identidad. Entonces las personas por ahí pueden decir, cuando nació mi primer hijo, y entonces mi vida, y ahí empieza. Fue así, o así, o cuando enviudé, o después de que salí del divorcio, o cuando me enteré que mi marido me engañaba, entonces después me deprimí muchísimo,
o en aquel momento en que lo perdimos todo, porque pasan a ser algunos acontecimientos, no muchos, que son como las fracturas, los cambios de direcciones, que necesitaron además, y eso es muy importante, o que supusieron además un significado muy condensado, o sea, un significado que condensa, que concentra muchos sentidos, ¿no? De felicidad, de alegría, de máxima expresión, de realización personal, de cambio en relación al propio sentido de la vida, pero que además también pudieron requerir mucha elaboración, mucho trabajo psíquico, ¿no? La pérdida de la madre, salir adelante con todo eso. O sea, son esos acontecimientos que dejaron huella, que dejaron marca. Digo, ¿para qué serviría saber eso si yo soy estudiante de psicología? O si soy estudiante del CEPRAM, ¿no? Porque por ahí los docentes cometemos el pecado de creer que todo lo que nosotros damos es importante. Yo creo que ni todo lo que damos es importante y que muchas veces lo que damos será importante para algunos y no para otros, ¿no? O será importante en un momento de la carrera o en un momento de la vida y no en otro, ¿no? Particularmente en los que escogen tener un curso de cine y psicología y de ver, ¿no? Porque entienden que va a haber cosas que sean significativas que sirvan ¿para qué? Para comprendernos. Y cuando digo para comprendernos, casi que diría, de manera exprofeso, para hacernos unas preguntas, y ahora que estamos en tiempo de cuarentena, decir, a ver, ¿y cuáles fueron esos puntos que fueron significativos en mi vida? ¿Qué dicen de mí? ¿No? Y estoy haciendo la pregunta importante, ¿qué dicen de mí? ¿Por qué yo, si tuviera que sentarme, no sé, con Andrés o con un compañero del curso, con un estudiante que me da una entrevista, me dice, decime cuál fue un punto de giro? Bueno, yo identificaría el nacimiento de mi hijo, por ejemplo, el primero, no porque sea mejor que el segundo, sino porque implica un cambio en el estado, en la posición de uno, que ese cambio hace a una comprensión distinta de la propia identidad, Es decir, hay algo de nosotros que dejamos de ser y hay algo de nosotros que empezó a ser o que dio inicio, ¿no? En este sentido son las perspectivas más rupturistas del desarrollo, no como una cuestión acumulativa, en donde solo voy creciendo y voy desarrollando, sino independientemente de ese registro, de esa dimensión que puede ser un crecimiento físico, ese niñito, nosotros vivimos una ruptura, un cambio, algunas veces buscado, otras veces no fue buscado. En ese sentido hay algunos cambios que son normativos, asociados a la edad, y en otros casos no son normativos, no son cambios asociados a la edad, sino que pueden ser cambios, por ejemplo, asociados a lo que les decía antes, ¿no? A acontecimientos que vienen, ¿y vienen desde dónde? Vienen del mundo de la vida. Entonces, en ese sentido, es probable, y por eso está puesto, que muchos de esos tengan que ver con pérdidas. ¿Qué quiere decir? Que lo que yo esté vivenciando puede verse o pueda deberse a un acontecimiento novedoso, nuevo, a un acontecimiento original. Bueno, tener mi primer trabajo, a la fiesta de 15 años, como hitos también del desarrollo, haberme casado, que fueron una consecución, y no solamente una consecución, sino también una búsqueda de algo, o sea, donde justamente se daban las dos cosas, algo que yo anhelaba, un logro del desarrollo, pero otras veces ese logro del desarrollo no es per se un cierre de una etapa, sino que puede ser una pérdida, ¿no? Puede ser inaugurado a través de algo que me toca perder, inclusive, como muchas de las pérdidas, en ningún caso buscado, porque no es que yo esté buscando o me interese la pérdida de mi mamá, no, pero que sí, esa ruptura marca un cambio que es cualitativo, que no es acumulativo, o sea, una perspectiva, les decía también, mecanicista del desarrollo. Esta no, es algo que irrumpe y de ahí en más nos prepara, nos dispone en otro lugar, nos dispone en otra situación. Y en ese sentido, les decía antes, en ese sentido,
ese otro lugar, esa otra situación, directamente habla de un cambio en quienes somos nosotros, para nosotros mismos y para los otros. Son como las refundaciones. Por eso sí elegí también películas que tenían que ver con ciertos duelos que se transitan. ¿Por qué? Porque no son cualquier duelo, sino que son duelos que tienen que ver con qué, con cambios en quien nosotros estamos siendo y vamos a ser de personas, de situaciones amadas. Porque no todo nos afecta igual. ¿Qué quiere decir esto? No todas esas transiciones nos afectan de la misma manera, ¿de acuerdo? Y cuando digo no todas esas transiciones nos afectan de la misma manera, es porque hay algunos vínculos que son extremadamente significativos, y otros no. Yo, ahora vamos a entrar, cuando digo vamos a entrar, es vamos a hacer un cambio. No sé, la verdad, lo voy a charlar por un lado con Ramiro Ortiz, si podemos hacerlo. A ver qué dice Olga. Tus conceptos me hacen revivir muchos acontecimientos en mi vida. Son muchos, me hacen pensar. Sí, sí, Olga, más o menos como que de eso se trata. O sea, qué cosa más valiosa, o sea, qué es lo que más queremos los docentes. Ni más ni menos que, por lo menos en mi caso, y producir alguna diferencia en dirección a qué, a lo que deseamos, ¿no? A lo que queremos nosotros, que haya una mayor comprensión de nosotros mismos, que esa mayor comprensión de nosotros mismos implique sí o sí, un aprendizaje o una resignificación, ¿no? Yo quería hacerles una introducción a lo que vamos a empezar a trabajar en la próxima, ¿no? Se los voy a poner acá. A esta altura me parece que tenemos como dos opciones. O seguir un poquito más con este director, yo me parece que ya está bien, o hacer un cambio hacia el que sigue, que para mí sería ya oportuno que lo hagamos, en dirección a qué, a que entramos en un periodo donde entre el otoño y vamos a entrar con un director muy potente y yo quiero entrar con una película muy potente, ¿no? Mi dificultad, que no es la mía, que no es la mía solamente, es la posibilidad que ustedes tengan acceso a algunas de las películas que se vienen del próximo director, ¿no? Cuando ustedes, a ver, esta es la película que me gustaría que vieran. Se lo estoy planteando con cierto suspenso, de que nosotros podamos ver, a mí me interesaría mucho que pudiéramos ver la versión, una de las tragedias, porque obviamente vamos a hablar de eso, una de las grandes tragedias, que es Romeo y Julieta, ¿de acuerdo? Romeo plus Juliet se llama, que es la versión de este director, que es para mí brillante, que es el director con el que vamos a trabajar. Vamos, digamos, a trabajar sobre una película que es sumamente polémica, acá les estoy poniendo un avance de esto, que
la versión de la película es sumamente polémica, ¿eh? Sobre un texto que más que pérdida es una tragedia, el texto de William Shakespeare, ¿eh? Y tiene un reparto espectacular, no bueno, espectacular. Estaríamos volviendo a Leonardo DiCaprio, y con una música excepcional y una adaptación de Romeo y Julieta muy puesta en el siglo XXI, ¿no? A mí me interesa porque estaríamos moviéndonos en algo que es la obra de Shakespeare, y que obviamente tiene que ver con lo que estamos trabajando, que son con los amores de un director, los amores que son significativos en nuestras vidas. Les pongo acá, les copio el nombre del director, se llama Baz Luhrmann. ¿eh? Yo escogí que fuera Baz Luhrmann y deseo mucho, muchísimo, que puedan conseguir las copias de Baz Luhrmann. Inés Pacheco de Penny se me pasa lo mismo que Olga Review en muchos momentos de mi vida. Bueno, no saben lo que se viene ahora. Porque vamos a empezar con un grosso de los grosos, que es ni más ni menos que Shakespeare, en donde la actriz es Claire Danes se llama, y trabaja con Leonardo DiCaprio. Hay muchísimas versiones de Romeo y Julieta. Si ustedes ponen Romeo y Julieta solamente, van a encontrar películas que está bueno que la vean. Porque por ahí yo quería que trabajáramos sobre algo que fuera, y esto es muy, muy interesante, que fuera muy universal. Y que además de muy universal, fuera sencillísimo para ustedes conseguirlo, ¿no? Cuando digo sencillísimo, no siempre es tan fácil, pero tiene un reparto que es, nada, brillante. Entonces me parece que es una muy buena versión. Él es un director genial. Acá les paso otra página, en donde aparece, es una película del año 96. Entonces, tiene sus cuestiones. No sé si van a acceder a la película de Baz Luhrmann, pero sí vamos a acceder a Romeo y Julieta de cualquier modo, ¿no? Romeo y Julieta de William Shakespeare está de acceso libre el texto, y nomás con el texto nos vamos a dar una pasada, porque vamos a revisar todo lo que estamos diciendo, los acontecimientos inesperados, porque en realidad Romeo y Julieta, el desenlace tiene que ver con un terrible acontecimiento inesperado, con las definiciones del amor a partir de Romeo y Julieta puestas en Shakespeare. También puede ser que ustedes lo vean, cualquier versión. Esta película es de 1996, ya veo que hay otra versión de Romeo y Julieta del 2013, está la del 68, está la de Sefirelli, por supuesto. O sea que lo que sobran son películas de Romeo y Julieta, pero además acceso a los libros, a los textos de Shakespeare en las traducciones que sean. Miren, acá le pongo otra versión de Romeo y Julieta, que está en español. Entonces, en principio es empezar a Romeo y Julietizarse, a entrar en esta trama que uno diría, pero es un clásico, es muy aburrido. Es un obrón, es un clásico, pero además de ser un clásico, si lo conseguimos por Baz Luhrmann, vamos a empezar con este director, pero además, que eso para mí es muy, muy importante, vamos a poder adentrarnos en esto mismo que estamos viendo, en las claves del desarrollo del amor. Acá les pongo otra versión más, porque son muchísimas. Entonces uno puede, y además confío plenamente en que acá hay gente muy inquieta que capaz consiga la versión de Baz Luhrmann,
con Leonardo DiCaprio, ¿de acuerdo? ¿Y por qué les digo? Porque vamos a hablar de los duelos, vamos a hablar de la relación entre las madres y los hijos, entre los padres, las relaciones políticas, bueno, es para cortar como loco. Entonces de a poquito nos vamos preparando hacia nuestro próximo encuentro en cine y psicología, que va a tener una clase de introducción, va a estar vinculada también al seminario que estoy dando, el amor, los días miércoles, o sea que bueno, vamos a entrar a hablar de algo que nos conmueva en época de cuarentena, que es el amor, ¿de acuerdo? Que en realidad venimos hablando de eso sin haberlo dicho. Y lo vamos a hacer de la mano ni más ni menos que Shakespeare, de Baz Luhrmann, de Zeffirelli si quieren. De Zeffirelli podemos poder ver 2 o 3 versiones, y esto quizás lo trabajamos mucho con algunos que hicimos Shakespeare, con Amélie, con Luciano del Prato, y bueno, ahora lo vamos a ver específicamente desde el cine y la psicología. Y como les decía, vamos a enfatizar mucho más el componente narrativo. Acá hacemos un giro porque nos estamos refiriendo, y ya vamos a hacer la introducción, a una obra de teatro. Entonces, en esa dirección, capaz que tengamos algunas sorpresas lindas para esta parte de la cuarentena, que sería hacer el cambio de director. Lo vamos a dejar a Lasse Hallström y nos vamos a ir con Baz Luhrmann. Besos, les quiero mucho, sí. Muchísimos besos. Abrazos, todos los abrazos que nos debemos. Los vamos a cobrar al contado y en un solo pago. Nos vamos a estrujar de abrazos. Cuídense mucho, cuídense muchísimo. Son periodos ahora que se vienen difíciles, hay que cuidarse un poquito más, porque los picos de las enfermedades están en eso. Así que además de cuidarse y de quererse, pásense los datos. Espero que les haya gustado que me saque el bigote, porque me lo saqué, aunque vuelva a crecer. Y si tienen buenos deseos para mi estética, deseen que me crezca el pelo acá, que es donde lo estoy perdiendo. Como me mandan corazoncitos y deditos, no sé quiénes, las voy a llenar de corazoncitos y deditos. Y mañana tenemos clase de psicología, creo que es a las 12, clase de psicología a las 4 de la tarde y también a las 6 de la tarde. Así que bueno, muy buen martes. El día sigue precioso. Si pueden salir a ver el sol, aunque sea el patiecito o un balcón, se los deseo porque está hermoso. Besos y adiós. Ahora tengo que darme la vuelta para apagar. Y miren, ahí van a ver a la gata, al perro, y al resto de las plantas de mi casa. Chao.